¿Alguna vez has sentido que tu camino espiritual te está llevando a un lugar del que ya no puedes regresar? Como si las certezas del pasado se desmoronaran y te encontraras perdido, buscando respuestas. La verdad es que el camino hacia un despertar espiritual profundo está lejos de ser sencillo. Las personas que recorren este sendero enfrentan desafíos inmensos, desafíos que muchas veces ni siquiera imaginamos. El proceso de evolución espiritual exige mucho más que momentos de paz y reflexión. Requiere un coraje feroz para enfrentar las realidades más duras de la vida. La vida espiritual no está compuesta solo de luz, sino también de sombras que nos obligan a mirar hacia adentro y confrontar quiénes somos realmente. Y lo que muchos no dicen es que, detrás de todo crecimiento y transformación, existen verdades duras que, una vez comprendidas, pueden cambiarlo todo. Pero aquí está el secreto. Superar estas verdades es lo que realmente nos fortalece y nos alinea con nuestra esencia. ¿Estás listo para enfrentar estas realidades y descubrir cómo superarlas? Estas verdades son aquellas que tal vez has evitado durante mucho tiempo. No son cómodas, pero si decides enfrentarlas de frente, descubrirás que cada una de ellas lleva consigo una clave para alcanzar un nuevo nivel de evolución espiritual. Comencemos este viaje para comprender estas verdades que, aunque difíciles, pueden abrir las puertas a una vida más auténtica, más conectada y, sin duda, infinitamente más gratificante. ¿Estás preparado para esta transformación? Crisis existencial, un momento inevitable en el crecimiento espiritual, donde la deconstrucción de antiguas creencias abre espacio para nuevas verdades. Cuando te encuentras en una crisis existencial, es como si todo el mundo a tu alrededor se estuviera desintegrando. Aquellas certezas que tenías sobre la vida, sobre tu propósito e incluso sobre quién eres comienzan a desmoronarse. Parece un sufrimiento transformador, ¿verdad? Pero, en realidad, es la primera gran etapa de una profunda transformación interna. Estas crisis son naturales en el camino del crecimiento espiritual. Son ellas las que forjan tu verdadera identidad, a menudo a costa de mucho dolor, pero también de inmensas revelaciones. A veces nos aferramos tanto a las viejas creencias que no somos capaces de ver que el cambio no solo es inevitable, sino también necesario. Al soltar el control y permitir que la vida nos lleve a donde debe, comenzamos a ver cómo se revelan nuevas verdades. Esta deconstrucción de antiguas creencias nos deja vulnerables, pero es precisamente en ese espacio de vulnerabilidad donde podemos hacer los mayores descubrimientos sobre nosotros mismos. Aceptar esta transición, sin resistirnos a ella, es esencial para dar el siguiente paso. Imagina que, al liberarte de lo que ya no sirve, comienzas a comprender lo que realmente resuena con tu esencia más profunda. Este proceso puede ser doloroso, pero es esencial. A medida que aceptas lo que es, sin miedo a sumergirte en las profundidades de tu propia alma, te preparas para la siguiente fase de tu camino espiritual. La crisis existencial, con toda su intensidad, es en realidad un portal hacia el crecimiento. Y al atravesarlo, encontrarás algo poderoso, una nueva comprensión del mundo, de las personas y de tu propósito único. Es aquí donde tu verdadero viaje comienza a tomar una nueva dirección. La complejidad de la verdad, descubrir que la verdad no es absoluta, sino que varía según los contextos y las perspectivas. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, comenzamos a notar algo desconcertante. La verdad no es algo único, no es una única respuesta que todos puedan aceptar. La verdad es fluida, moldeada por nuestras experiencias, nuestras creencias, sobre todo, por la forma en que vemos el mundo. Esto puede ser difícil de aceptar, especialmente para aquellos que siempre han buscado certezas absolutas. El descubrimiento de que la verdad varía según las perspectivas nos desafía a mirar más allá de la superficie, invitándonos a reflexionar profundamente sobre lo que creemos que es incuestionable. Esta flexibilidad de la verdad es lo que hace que la vida sea tan fascinante y, al mismo tiempo, tan compleja. En el momento en que nos permitimos cuestionar nuestras propias creencias y acoger diferentes puntos de vista, somos capaces de expandir nuestra conciencia. El camino espiritual exige precisamente eso, el ejercicio de la reflexión y la aceptación. Un ejemplo práctico de esto es cuando dos personas tienen perspectivas diferentes sobre un mismo evento. Lo que una considera como una verdad absoluta, la otra puede verlo de manera completamente distinta. Este proceso de relativizar la verdad nos invita a cultivar la empatía y la compasión, porque entendemos que cada individuo lleva consigo una perspectiva única, moldeada por su propia experiencia de vida. Con el tiempo, la flexibilidad de la verdad nos enseña a desprendernos de la necesidad de tener razón. Al soltar el control sobre cómo deberían ser las cosas, comenzamos a entender que, en la espiritualidad, no existe una respuesta definitiva.
Cada uno de nosotros está en un camino de autodescubrimiento, y lo que es verdad para ti puede no serlo para otra persona. Aceptar esto nos lleva a un estado de paz interior, porque entendemos que el proceso de crecimiento espiritual es continuo y nunca lineal. ¿Cómo se aplica esto en tu día a día? Quizás, al enfrentar un conflicto de opiniones, te permitas escuchar más, sin el impulso inmediato de defender tu punto de vista. La dificultad de encontrar el amor, el anhelo de conexiones profundas y espirituales puede hacer que el camino hacia el amor sea un desafío. Encontrar un amor verdadero, ese que resuene con tu esencia, no es algo sencillo. A veces, el deseo de una conexión profunda puede parecer un camino solitario. Lo que ocurre con frecuencia es que las personas buscan desesperadamente algo que llene un vacío, algo que se relacione con la verdad espiritual que están descubriendo en sí mismas. Este anhelo de un amor profundo puede convertirse en un viaje lleno de altibajos, especialmente cuando nos damos cuenta de que el amor verdadero no es algo que podamos controlar. Llega de forma natural, como un reflejo de nuestro propio crecimiento espiritual. Sin embargo, la dificultad de encontrar el amor verdadero también puede ser una bendición disfrazada. Esta búsqueda nos lleva a un proceso de autodescubrimiento, de reflexión interior y de aceptación de quienes somos. El camino hacia el amor comienza dentro de nosotros mismos. Si no somos capaces de amarnos plenamente, ¿cómo podemos esperar que alguien más nos ame? La transformación interna que ocurre mientras buscamos esa conexión nos prepara para recibir el amor que verdaderamente merecemos. Por eso, es esencial soltar el control y permitir que el universo nos guíe hacia donde la energía del amor genuino pueda fluir. Es importante entender que la búsqueda de un amor profundo no es una búsqueda externa, sino un reflejo de nuestra propia evolución espiritual. Cuando aprendemos a amarnos y a sentirnos completos por nosotros mismos, el amor fluye naturalmente en nuestras vidas. Este entendimiento conduce a una gran transformación interna, donde nos volvemos más empáticos y compasivos, y así somos capaces de atraer aquello que resuena con nuestra energía más auténtica. Encontrar el amor, entonces, es menos sobre encontrar a alguien y más sobre estar en sintonía con uno mismo. Y cuando eso sucede, el amor que tanto buscamos finalmente se revela. La realidad del sufrimiento, enfrentar el sufrimiento como un catalizador de empatía, compasión y transformación. El sufrimiento, por más doloroso que sea, es una parte inevitable de la experiencia humana. No es algo que podamos simplemente evitar o ignorar. Sin embargo, cuando comenzamos a verlo desde una nueva perspectiva, deja de ser solo un dolor que soportar y se convierte en un poderoso catalizador de transformación. El sufrimiento nos enseña lecciones profundas que, si las aprovechamos bien, nos conducen hacia un camino de empatía y compasión. Al atravesar momentos difíciles, desarrollamos una mayor sensibilidad hacia las luchas de los demás, lo que nos permite ayudar de una manera más auténtica y conectada. A medida que profundizamos en nuestro camino espiritual, el sufrimiento comienza a ser visto no como un enemigo, sino como un amigo sabio. Nos muestra dónde aún necesitamos crecer, donde nuestros apegos y creencias limitantes deben ser transformados. Cada momento de dolor lleva consigo una oportunidad para aprender y evolucionar. Cuando aceptamos el sufrimiento como parte del proceso de crecimiento espiritual, dejamos de luchar contra él y empezamos a abrazarlo, entendiendo que es una puerta hacia nuestra propia liberación. La reflexión y la aceptación de este sufrimiento nos permiten encontrar paz y fortaleza incluso en las situaciones más desafiantes. La clave para superar el sufrimiento está en cómo reaccionamos ante él. Si resistimos y tratamos de controlar todo, el dolor solo aumentará. Pero cuando soltamos el control y permitimos que la experiencia nos transforme, encontramos una nueva comprensión de quiénes somos. La transformación interna que ocurre al enfrentar el dolor nos hace más fuertes, más compasivos y más conectados con la esencia del otro. El sufrimiento, entonces, no es algo que queramos evitar, sino algo que nos lleva a un nivel más profundo de comprensión y amor. Y es en ese proceso donde comienza la verdadera sanación. El desafío de soltar, dejar ir los apegos, las creencias antiguas y los deseos es esencial para el crecimiento espiritual. Soltar el control es una de las lecciones más difíciles que enfrentamos en nuestro camino espiritual. Estamos tan acostumbrados a controlar todo a nuestro alrededor, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones, que el simple acto de dejar ir parece casi imposible. Pero, en el fondo, sabemos que este es un paso esencial para nuestro crecimiento. Cuando insistimos en mantener todo bajo nuestro dominio, terminamos creando un bloqueo en el flujo de nuestra energía, limitando las oportunidades que la vida tiene para ofrecernos. Soltar no es perder, sino liberar espacio para algo más grande y más alineado con nuestro verdadero ser.
Este proceso implica liberar las creencias antiguas que nos sirvieron en el pasado, pero que ya no tienen lugar en nuestra vida. Como un mueble viejo y desgastado que ocupa un espacio valioso en tu hogar, necesitamos desapegarnos de aquello que ya no nos sirve para abrir espacio a nuevas posibilidades. Soltar el control también es una práctica de aceptación. Al aceptar que no podemos controlar todo, nos volvemos más flexibles y abiertos al flujo natural de la vida. La transformación interna que ocurre en este proceso es profunda y desafiante, pero también increíblemente liberadora. Un ejemplo práctico de esto es el cambio de patrones en nuestras relaciones. Muchas veces intentamos controlar cómo deberían actuar las personas o cómo deberían desarrollarse las situaciones. Esto genera tensión e incomodidad. Cuando comenzamos a soltar, aceptando a las personas y las situaciones tal como son, el peso que llevamos desaparece. La energía se renueva, y la vida fluye de manera más ligera. Soltar el control, entonces, no significa rendirse, sino confiar en que el proceso de crecimiento espiritual traerá aquello que esté más alineado con nuestra verdadera esencia. Reflexión interior, explorar y aceptar tanto la luz como la sombra dentro de uno mismo para alcanzar la plenitud. La reflexión interior es una práctica profunda que nos permite explorar las diferentes facetas de nuestra alma. Muchas veces, estamos tan enfocados en lo bueno de nosotros, nuestras cualidades, nuestros talentos, que olvidamos mirar las partes más oscuras y ocultas de nuestro ser. Pero la verdadera plenitud espiritual solo se alcanza cuando aceptamos ambas partes, la luz y la sombra. Esas sombras, a menudo, contienen las lecciones más valiosas sobre quiénes somos realmente y lo que necesitamos transformar. Sin explorar estos aspectos, permanecemos limitados, sin comprender la totalidad de nuestra propia esencia. Este proceso de autoconocimiento no es sencillo, pero es esencial para nuestro crecimiento. Cuando comenzamos a reflexionar sobre las partes de nosotros mismos que evitamos, surgen ideas poderosas. La reflexión interior nos permite identificar los patrones repetitivos, las creencias limitantes y los miedos que nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento. Con empatía y compasión hacia nosotros mismos, podemos acoger estos aspectos de nuestra personalidad, permitiendo que se integren de manera saludable en nuestra jornada de transformación interna. Es importante recordar que la reflexión no es un ejercicio para juzgarnos, sino para entendernos. Al soltar el control y observar sin críticas, somos capaces de aceptar la totalidad de nuestra existencia. Este proceso de aceptación nos lleva a un estado de equilibrio, donde tanto la luz como la sombra coexisten, y encontramos armonía entre ellas. La reflexión interior, entonces, nos guía hacia un espacio de autocomprensión y amor propio, preparándonos para la siguiente fase de nuestro camino espiritual, donde la verdadera libertad y paz interior pueden ser alcanzadas. Un viaje sin fin, la espiritualidad no es un destino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Cuando se trata de espiritualidad, a menudo esperamos que haya un final, un punto donde todo se resuelve, donde alcanzamos un estado de perfección. Pero la verdad es que la espiritualidad es un viaje sin fin. No existe un destino final, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. La búsqueda de comprensión, equilibrio y verdad espiritual es un camino constante, donde cada paso es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el universo. Lo que percibes hoy, mañana puede ser visto desde una nueva perspectiva, más profunda y más clara. Este viaje puede ser desafiante, porque a menudo deseamos respuestas rápidas y soluciones definitivas. Sin embargo, la verdadera sabiduría reside en entender que la espiritualidad trata del proceso, no del final. Cada experiencia, cada sentimiento y cada reflexión que vivimos a lo largo del camino contribuye a nuestra transformación interna. A medida que avanzamos, llegamos a comprender que el crecimiento espiritual no es algo que se alcance de una vez por todas, sino algo que se expande a medida que profundizamos en nuestro propio camino. Al aceptar que la espiritualidad es un viaje sin fin, encontramos libertad. Soltar el control sobre las expectativas de resultados inmediatos nos permite abrazar el camino tal como es. Cada día es una nueva oportunidad para explorar nuestra verdadera esencia, conectarnos con la energía del universo y transformarnos constantemente. Y cuando nos damos cuenta de esto, el viaje se convierte en una experiencia enriquecedora y sin prisas, donde cada momento vivido es valioso y necesario para nuestra evolución. Ahora que has conocido las verdades difíciles que muchas personas espiritualmente avanzadas enfrentan, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Estás listo para mirar dentro de ti y empezar a trabajar en las áreas que quizás has ignorado? El camino hacia la transformación nunca es fácil, pero es tremendamente gratificante. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida ahora mismo?
¿Qué pasos puedes dar para soltar el control y permitir que el crecimiento espiritual ocurra de manera natural? No lo olvides, el verdadero cambio comienza contigo, y ahora es el momento de actuar. Si estás listo para profundizar en este viaje de autodescubrimiento, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo en cada paso. La transformación está a tu alcance, solo necesitas dar el primer paso con valentía y confianza.